Hola con todos, en este video vamos a ver cómo se usa y cómo activar lo que es el Code Interpreter de ChatGPT. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es irnos a las configuraciones y luego aquí en Beta Features vemos que existe la opción del Code Interpreter. Entonces le damos a habilitar y con eso ya se nos va a activar acá en la parte de GPT-4 una opción que dice Code Interpreter. Ahí es donde le vamos a dar y luego automáticamente nos damos cuenta que nos aparece aquí un más. Y esto es para poder subir archivos. Entonces, ¿qué tipo de archivos podemos subir? Bueno, nosotros tenemos que saber que ChatGPT lo que nos brinda es un entorno de ejecución aislado con un firewall. Y ellos también lo definen como un programador junior a nuestra disposición. Eso lo que hace es que lo podemos usar para distintas tareas y además el entorno de ejecución usa el lenguaje de Python. Por lo cual, cualquier archivo que podamos manejar con las librerías de Python, con las muchas librerías, es lo que vamos a poder subir en este apartado. Vamos a subir entonces, por ejemplo, antes de subir con un acertijo matemático simple que yo les he preparado acá. Entonces vamos a poner aquí y vamos a ver qué es lo que hace de diferente con respecto a la versión normal. Si aquí le damos un acertijo normal, vemos que lo primero que hace es lo que hace también el GPT 3.5, no pasa nada. Pero en lo que se diferencia es que nosotros comenzamos a ver aquí que aparece un working y show work. Y si nosotros le ponemos aquí en esta flecha nos damos cuenta que está programando el problema. Pero aquí lo que hace es usar las librerías de Python, programar el problema y entonces devolver el resultado y expulsarlo como texto. Entonces normalmente esto les va a aparecer solamente aquí y aquí va a aparecer lo que es el resultado. Entonces esa es la primera gran ventaja y como ya se puede ver que en muchos problemas de tipo también había antes un momento en el que era famoso un acertijo que le ponían aquí y ChatGPT 3.5 respondía mal y respondía mal porque prácticamente lo que hacía era una estadística de las respuestas que él tenía para darle la que creía que era conveniente. En cambio aquí es diferente porque está programando el problema y ahora el problema sería que lo entienda mal. Entonces si lo entiende bien ya va a estar una respuesta buena. Lo siguiente que vamos a ver que podemos hacer con el intérprete de código, sabiendo de todas las librerías de Python que posees, por ejemplo, el graficar funciones. Por ejemplo, si yo le pido aquí, lo mismo que pudiera hacerse con MATLAB, SCILab, pero con la diferencia es que aquí le decimos con lenguaje natural. Por ejemplo, graficar la función seno de x entre 0 y 2pi, por ejemplo. Entonces vemos que aquí como no le grafica así por loco, ¿no? Sino que prácticamente lo que hace es programar y decirle al compilador, al intérprete de código de Python, que grafica esta función con lenguaje Python. Lo hace utilizando las librerías. Miren, aquí está utilizando Matplotlib. Voy a ocultar y aquí ya le devuelve la respuesta que le daría normalmente el VS Code o en donde sepan ustedes programar, PyCharm o lo que sea. Entonces está excelente, pero le decimos con lenguaje natural. Y también puede resolver problemas y mostrarnos la explicación. Por ejemplo, podemos pedirle que nos dé la integral y que nos grafique la integral. Entonces prácticamente nos va a rellenar esta parte de aquí. Eso yo ya lo hice y es así de fácil. También para, por ejemplo, gráficos en tercera dimensión. Por ejemplo, gráfica el sólido de revolución de y igual x al cuadrado girado sobre el eje y, por ejemplo. Entonces esto, por ejemplo, un estudiante de ingeniería tendría que programarle en MATLAB si es que quiere ver, porque normalmente en los libros hay gráficas que ya es un poquito difícil de visualizar, se necesita bastante imaginación. Entonces un estudiante aquí le puede sacar un provecho enorme, porque puede rápidamente visualizar y aprender de mejor manera. Aquí también tienen que saber que cuando a veces el working, como está programando y nosotros veíamos que a veces programaba mal, si es que sale algo mal, él mismo se da cuenta del error porque él mismo le manda a ejecutar. Entonces le sale el error y él mismo le vuelve a programar para que salga bien. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puse específicamente esta gráfica porque ya me había dado en otras ocasiones un error, me salía como un libro al revés y está mal. Entonces sí hay cuestiones en las que aún está mal este intérprete de código, por eso es la versión beta aún. Entonces aquí lo que corresponde hacer es, ya sabiendo, pues le podemos decir, oye, esto está mal, hazle bien y todo eso. Así como se ve, está mal. Ya les voy a poner cómo es que debería ponerse para obtener una buena respuesta.
Y listo, aquí ya nos ha graficado correctamente. Aquí lo que también podemos hacer es pedirle que le haga zoom sobre ciertas zonas, que agrande, que disminuya, que le dé la vuelta, etcétera. Todo lo que se le puede indicar con lenguaje natural, entonces el intérprete lo va a hacer sin problema. Lo siguiente que vamos a hacer es el tratamiento ya de un archivo. Entonces, primero, como les dije, no es solamente para archivos CSV ni nada, sino lo que tenemos que entender es cualquier archivo que pueda usar con las librerías de Python. Entonces, por ejemplo, voy a subir este que es una imagen que es generada por inteligencia artificial. Es una imagen prácticamente sin sentido. Entonces simplemente le subo. Dice, veo que has cargado una imagen, ¿en qué puedo ayudarte con respecto a ella? Podemos pedirle con lenguaje natural, o si ya sabemos un poco más de la cuestión técnica, entonces podemos pedirle de manera más formal, no importa. Le puedo decir, por ejemplo, esta imagen, pásala a blanco y negro y muéstramela. Y dámela para descargar también. Entonces vemos que programa el problema para resolverlo. Y aquí ni siquiera me dijo si había entendido o no. Simplemente, miren, le pasó a blanco y negro y nos dio un link para descargarlo. Dice convertido la imagen, podemos descargarla aquí. Si le damos un clic, rápidamente se descarga. Aquí si nos vamos a Show Work, podemos ver ha usado la librería imagen, etc. Y también, como nos podemos dar cuenta que sigue el hilo de la conversación. O sea, ahora yo le puedo pedir que a esta imagen que está aquí, que él mismo generó, le haga ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, le digo ahora usando OpenCV a la imagen en blanco y negro que hiciste, que es esta, no es la que subí, dale un color verde neón para aquellos valores con blancos. Y listo. Aquí le he hecho esto de aquí. Como vemos, le pedimos a un lenguaje muy natural. Incluso se podría mejorar, no podría decir que todo lo blanco le haga verde. Entonces podemos tratar la imagen, nos da para descargar, etc. Entonces esto se hace con la librería de OpenCV, supongo, porque eso le pedimos. Y ahí está, con OpenCV está usando eso. Entonces se puede hacer cosas como el reconocimiento de imágenes, se puede programar redes neuronales pequeñas, etcétera, todo lo que uno quiera aquí sin saber demasiado. Incluso mientras va aprendiendo, va programando. El mismo ChatGPT le va diciendo si está bien, si está mal, qué mejora, etcétera. En lo siguiente, en lo que vamos a ver la funcionalidad, la potencialidad, es en subir archivos CSV. ¿Qué son los archivos CSV? Los archivos CSV son archivos de estadística, más o menos. Son archivos de tabulación en los que se pueden consultar grandes datos. Entonces, los datos para trabajar nosotros podemos descargar desde cualquier página de cualquier gobierno. Normalmente tienen la misma estructura, o sea, siempre son como México, datos.gov.mx, datos.ecu.es en este caso. Entonces aquí, por ejemplo, datos de Argentina. Si ustedes entran a estas páginas, por ejemplo el de México, tenemos sobre empleo, desempleo, infraestructura, datos demográficos, etc. Y entonces podemos realizar investigaciones ya que necesitemos como ciudadanos naturales sin saber demasiado del tema. Por ejemplo, ahí vi que en Argentina existía lo que son datos de producción de pollo, datos del clima alrededor del año. Entonces, por ejemplo, aquí le damos al más. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el índice de costo de pollos parrilleros en Buenos Aires, por ejemplo, en ciertos años. Le subimos el archivo CSV, que son simples archivos súper livianos, y le decimos, muéstrame gráficas básicas acerca de la información de este archivo. Le explicamos, a ver, si es necesario explicarle a qué se refiere el archivo, porque normalmente los archivos de datos solo tienen títulos y a los datos directamente. Entonces, para darle un contexto, para que pueda él también ubicarse, es necesario darle un contexto. Primero lo que realiza es cargar el archivo en memoria y extraer los datos. Nos dice lo que tiene adentro. Esto está perfecto. Esto, si lo abriéramos en Excel, es solo un archivo con números y coma, así. Entonces esto nos facilita bastante ver a qué se refiere. Dice las gráficas que nos quiere mostrar, le ponemos que sí. Cierto, es importante recalcar el peso que puede aguantar el Code Interpreter es de hasta 100 megabytes de manera oficial.
Pero he leído en foros que hay gente que sube hasta 145 megas de memoria y no le pasa nada, o sea, sigue funcionando. Eso sí, si es ya demasiado grande, hay archivos de datos que pueden pesar mucho, entonces ya no funciona. Entonces, como podemos ver, esto es una maravilla porque nos dice cómo ha evolucionado el costo de los pollos parrilleros en un lugar que se llama Entre Ríos, que es de Argentina. Entonces, por ejemplo, ya nos podemos dar cuenta aquí que chuta se ha ido pero al carajo y sigue la tendencia, entonces esto solo va para arriba. Y también hay una variación intermensual e interanual. Entonces eso, más o menos eso ya tiene que ver con lo que es el clima, porque más o menos con eso suelen amayorarse el costo de los alimentos. Eso ya depende más de la gente que se dedica a eso. Una vez que nosotros tenemos los datos de interés, como ya les digo aquí en estas páginas de datos, hay lo que quiera, hay sobre, dice agroganadería, asuntos internacionales, ciencia y tecnología, empleo y desempleo, economía y eso, y hay también por regiones. En todos los países, yo estaba viendo de Ecuador también que había que, por ejemplo, el empleo, el grado de empleo virtual y empleo presencial en ciudades, y estaba que solo en Quito y en Cuenca y en Guayaquil estaba concentrado más del 90% y todas las demás localidades estaban pero súper sin empleo virtual. Y también le pedimos visualizaciones más avanzadas. Entonces, por ejemplo, nos da la distribución, el índice de costo y la frecuencia. O sea que hay bastante. Y bueno, más gráficas que la verdad yo no les sabría explicar. La gente que esté más interesada en cierto tema sabrá de su tema qué es lo que quiere. Puede subir, por ejemplo, el archivo de temperaturas a lo largo del año y ver cómo se relacionan, buscar relaciones, etcétera. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es la conversión de archivos entre formatos. Para eso, en un archivo cualquiera, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso tenemos uno de un paper sobre la fusión de sensores. Entonces vamos a subir este archivo. Podemos también solamente arrastrar y aquí le decimos, este archivo, por favor, conviértelo en un archivo Word y tradúcelo al español. Entonces, igualmente, lo único que va a poder usar son las librerías de Python. Va a programar el problema y nos va a entregar el resultado. Igual podemos pedirlo en .txt y eso. Como sabemos, normalmente los archivos PDF se les puede extraer el texto sin problema. A veces hay que hacerlo OCR. Entonces también vamos a ver ese caso. Por ejemplo, aquí ya nos dice, parece que este archivo PDF no se puede utilizar el método tradicional. Hay veces como que los PDFs están como si fuesen imágenes. Entonces no se puede. Entonces se realiza lo que es el OCR. Entonces aquí mismo nos dice, le decimos que sí. Como nos damos cuenta, aquí se dio cuenta él mismo del error. ¿Por qué? Porque una vez que él programa el problema, la salida es un error. Entonces él analiza el error. Nosotros antes cuando programábamos le mandábamos el error aquí a ChatGPT y este nos decía qué había pasado. Pero ahora como ya tiene aquí incorporado el compilador, pues se da cuenta del error y él mismo corrige. Y aquí sucede lo siguiente. Quería mostrarles esto para indicarles que el Code Interpreter no tiene acceso a lo que es el internet. Entonces no puedo usar, por ejemplo, Google Translate para traducir. Aquí nos dice, no tengo acceso a internet en este entorno, por lo que puedo usar solamente servicios internos. Y bueno, aquí nos dice directamente que no es posible, que mejor me va a dar solamente el Word. Esto es algo con lo que tenemos que aún tener cuidado. La mayoría de las bibliotecas de Python, las principales son en inglés, entonces no se puede realizar ciertas cosas en español. Por ejemplo, vamos a hacer ahora OCR de un poema que es en inglés. Aquí podemos ver el archivo, lo abrimos para verlo y vemos que aquí está en Word. Otra de las cosas que por ejemplo podemos hacer es, en este caso tenemos lo que es un texto dentro de una imagen que no le podemos extraer así nomás. O sea, es una imagen, ¿no? Entonces le podemos dar esto al Code Interpreter y le podemos decir simplemente que le haga una técnica de OCR. Le damos aquí, por favor, realiza OCR de la imagen y entrégame un archivo TXT.
Entonces va a programar lo que es el... Por eso es que OpenAI nos dice que prácticamente lo que nos da es un programador junior, porque le podemos decir que programe algo, pruebe, y si está mal vuelva a hacerlo hasta que haga lo que nosotros le dijimos con lenguaje natural. Entonces aquí nos da un archivo para descargar, le abrimos y como nos damos cuenta nos entrega el archivo de la imagen. Mientras más claro esté, pues mejor. Entonces esto es perfecto, o sea, es una gran ventaja. Por ejemplo, también podemos aprender, también podemos pedirle que en una imagen como esta de aquí, que como vemos son frutas, podemos decirle, en esta imagen hay una manzana, por favor elimínala y dime cómo lo estás haciendo. Entonces ahí lo que es el Code Interpreter nos va a decir, va a detectar los objetos, va a usar un modelo preentrenado para detectar objetos, va a identificar la manzana y la va a eliminar. Entonces podemos ir viendo línea a línea de código cómo es que lo va a hacer, y va a utilizar también lo que es la interpolación al inpaiting para rellenar el modelo, la imagen. Entonces de esto ya ni yo no sé mucho, pero se ve, o sea que es genial que pueda programar él mismo, sabiendo el problema, sabe los pasos de cómo le va a resolver. Si es que aquí en este código hay un error, como en este caso, va a decirle, en este caso hay un error. Hay restricciones de espacio y recursos, como ya lo dijimos. Entonces va a realizar otra técnica, dice. ¿Puedo realizar otra técnica que utilice menos recursos? Sí. Ahora lo que va a hacer es una segmentación por color, va a crear una máscara, supongo que con el color rojo, que es el color de una manzana normalmente. Y como nos damos cuenta, la limitación de memoria va a ser un gran enemigo, porque muchas tareas complejas necesitan gran cantidad de memoria y gran cantidad de procesamiento. Entonces no está especificado cuánto es que nos proporciona OpenAI. Algunos dicen que 100 megabytes, otros que 145. Supongo que también va guardando archivos internamente, entonces eso nos limita. Aquí vemos cómo se va corrigiendo poco a poco. Y como vemos, en este caso ya nos da la imagen y la nueva imagen. Y como podemos ver, entonces nosotros podemos literalmente seguir el proceso, aprender cómo se hace, ver cómo muchos procesos pues son métodos ya de manera de ingeniería, de estadística, muchos procesos matemáticos, cómo son realizados y hechos. De hecho aquí nos dice que esto está rellenado con el entorno, la manzana, vemos que no está muy bien hecho, le podemos decir que le mejore, cómo lo hizo, qué parámetros usó. Y prácticamente intentó eliminar la manzana sin inteligencia artificial realmente. Lo que hizo son procesos de OpenCV. Y así, lo que tenemos que entender, y es el gran plus de esta herramienta, es que tenemos un programador junior de Python que sabe usar todas las librerías. Entonces cualquier o la mayoría de las cosas que se pueden hacer con Python, nosotros le podemos decir a este programador junior, que es el Code Interpreter, que lo haga. Y eso es genial, porque yo le veo como la mayor utilidad es que podemos aprender rápidamente, porque podemos indicarle en lenguaje natural qué es lo que haga. Y luego nos podemos decir que nos vaya explicando cómo lo hizo. Y bueno amigos, esos son los comentarios finales. Espero que les haya gustado el video. Si es que desean más, pídanlo en los comentarios. También suscríbanse, no se olviden de comentar y darle like si les sirvió, si les pareció interesante. Igualmente estaré subiendo más videos acerca de esta increíble herramienta. Muy bien, gracias a todos y pasen bien. Tengan un buen fin de semana. Hasta luego.